Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Realmente nos complace recibirlos en esta Semana Internacional de la FEADIS. Estamos avanzando, estamos en el día número 4. Empezamos el día lunes, tuvimos actividades el martes, el día de ayer y hoy, con la presencia del doctor Daniel Eduardo Oviedo, vamos a continuar con la semana. Reiteramos que vamos a tener actividades también hoy a las 19, también el día de mañana. Así también tendremos una actividad el día sábado de forma presencial. El día de hoy, como estaba adelantando, vamos a tener la videoconferencia, digo bien, con el tema emprendimiento en el nuevo orden mundial, a cargo del doctor Daniel Oviedo, director del proyecto Sistemas y Tecnologías Agrícolas para facilitar el comercio en el Paraguay. Primeramente, daré lectura de su currículum. Él es actual director del proyecto TFAS, un proyecto de USD 12MM, enfocado en la facilitación del comercio en Paraguay, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. USDA cuenta con 15 años de experiencia como consultor de empresas de diversas industrias, incluyendo bancos, fábricas y empresas del agro, especialista en desarrollo de negocios del proyecto de democracia y gobernabilidad financiado por la Agencia de Cooperación USAID y especialista de comercio de la Embajada de los Estados Unidos en Asunción. Es egresado con honores de Wharton, Universidad de Pensilvania, licenciado en Administración de Empresas, con posgrados en Administración de Recursos Humanos, Emprendedurismo, Liderazgo de Proyectos y Marketing Global, y con una maestría en Dirección Comercial y un doctorado en Desarrollo y Defensa Nacional. Además, cofundador y socio gerente de Ganadera Don Serafín SRL, un establecimiento de producción ganadera holística en el Alto Paraguay, ganador del premio Campeones de la Sostenibilidad en el año 2021 y reconocido por su compromiso hacia el desarrollo sostenible en el año 2022, por la Alianza para el Desarrollo Sostenible, así como también tesorero de la Regional Alto Chaco de la Asociación Rural del Paraguay y secretario general de la Comisión Nacional de Sanidad Animal. Con ustedes, el profesor doctor Daniel Eduardo Oviedo, quien nos complace con su presencia. Adelante, querido maestro. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, muy bienvenido y muchas gracias por estar presente hoy. Voy a probar con mi presentación. A ver. Buenísimo. ¿Se está viendo sin problema la presentación? Perfectamente, estimado profesor. Gracias. Bueno, entonces hoy el tema es emprendiendo en el nuevo orden mundial. Aquí vamos a tocar tres puntos realmente. Bueno, vamos a definir primero qué es orden mundial y cuál es el orden actual y bueno, cuál es el nuevo y por sobre todo lo que más nos atañe aquí en la vida real, qué podemos hacer, qué debemos hacer nosotros como para prepararnos a cambios y estar, por sobre todo, mantenernos competitivos dentro de un mundo cambiante. Bueno, principalmente, ¿qué es el orden mundial? Es decir, la verdad que es un término comúnmente usado en teorías de conspiración y un poco, ¿no? Usado en diferentes círculos, ¿no? Hay varias versiones, es decir, bueno, varias definiciones, es decir, ¿no? Pero el que a mí más me gusta es el que utiliza este señor Ray Dalio, que es, bueno, ya jubilado hoy, pero dirigió Bridgewater and Associates, es un hedge fund americano, el primero o segundo más grande de los Estados Unidos, o sea, del mundo en realidad. Tiene inversiones por todo el mundo y, bueno, una persona muy creíble que suele hablar por los medios y él lo pinta y, bueno, yo pongo un link en YouTube donde no solo tiene un libro al respecto, sino que editó una especie de mini documental en donde explica nada controvertido, es decir, habla nomás de definiciones básicas, un poco de historia común, consensuado, digamos, de cómo es un poco la historia, en donde él identifica
características puntuales de los, entre comillas, imperios, ¿verdad? Es decir, de que diferentes tiempos han tenido diferentes imperios que eran lo que marcaban ese orden mundial, ¿no? Es decir, eh, estas características incluyen un liderazgo fuerte, un nivel educativo alto, una cultura fortalecido, eh, competitivo, es decir, con productos competitivos, y que eso hace que aumenten los ingresos de las personas y por sobre todo tiene mercados y centros financieros fuertes, ¿verdad? Y eso algo que caracteriza a los países que se van haciéndose imperios en el mundo y por sobre todo teniendo influencia en el mundo, poder imponer un poco su deseo en el mundo. Para bien o para mal, eso aquí no se hace el juicio de valor de eso, sino que más bien características consensuadas como es. Luego, esto típicamente llega a un periodo en donde los países y las poblaciones, por sobre todo dentro de estos países, comienzan a ser menos productivos, se duermen los laureles, digamos, ¿no? O sea, se comienzan a endeudar, su nivel de competitividad comienza a bajar y, también hay una desigualdad en las ganancias, es decir, los ricos son muy ricos, sale el coeficiente de Gini, digamos, de estos países generalmente eh, comienza a reflejar esa circunstancia de que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y esa brecha entre los ricos y los pobres se vuelve más grande. Y luego entran generalmente en una etapa de declive, en donde hay deudas muy grandes. Generalmente estos países recurren a imprimir su moneda como para pagar estas deudas cada vez más grandes y generalmente entrando en una especie de espiral de deuda exponencial. Eh, ya deja de tener la moneda, a consecuencia, generalmente deja de tener un estatus de reserva de moneda mundial por esta característica que causa inflación. Bueno, los liderazgos comienzan a verse más débil y, bueno, en algunos casos, o digamos, o hay guerras, o una revolución, o algo, conflictos internos dentro de estos países en general, desde de los imperios romanos hasta ahí, bueno, hace todo un desglose de los diferentes imperios que hubo a través del tiempo y que todos más o menos siguieron este ciclo, ¿verdad? Creo que para algunas de estas categorías le va a parecer bastante familiar con lo que estamos viviendo hoy día. Entonces él hace el argumento y bueno, lo planifica, lo pone en un gráfico, digamos, donde, bueno, esto refleja eh, las potencias mundiales a través de los últimos 500 años. Y, y lo que se ve son, bueno, países que suben y bajan, etcétera. Pero más bien, si uno lo simplifica, uno tiene el imperio holandés, los Dutch, en los últimos los últimos siglos, digamos, tenemos a Gran Bretaña que se impuso como la potencia mundial. De hecho, que hasta hace 100 y pico de años la libra era lo que hoy conocemos como el dólar, digamos, la moneda era la libra esterlina, era la moneda fuerte en el mundo y mucho del comercio se realizaba en libras esterlinas. Y finalmente, bueno, lo que vemos hoy día, ¿no? Con los Estados Unidos, que, bueno, cualquiera dentro de los Estados Unidos también podría acordar de que Estados Unidos está sufriendo, digamos, algunos embates, ¿no? No está viviendo el mejor momento de su historia. Entonces él hace el argumento que, bueno, que China es un país que se está viendo como una potencia creciente, ¿no? No se sabe, no hace un argumento de si necesariamente va a ser China el que va a tomar a Estados Unidos, ni tampoco habla de cuándo, porque eso es otro punto que hace que los imperios tienen diferentes duraciones, digamos, y no está algo necesariamente escrito en piedra que debe terminar ningún imperio en particular, ni tampoco otro crecer, ¿verdad? Pero las tendencias, o sea, un poco este gráfico bastante sobresimplificado, o sea, digamos, está sobresimplificado, pero si uno ve aquí, estos son datos reales, o sea, son números bien,
son números, ¿verdad? Es decir, no hay nada de subjetividad aquí en este gráfico, donde se ve claramente que hay un declive en los Estados Unidos y, bueno, y un aumento exponencial realmente en el caso de China, y a la tendencia actual parecería que esas líneas se cruzarían. Lamentablemente, típicamente en todos estos cambios de imperio, eso cuando las líneas se cruzan y un país comienza a ser el país imponente o dominante, suele haber algún tipo de conflicto. En diferentes momentos de historia hubieron diferentes tipos de conflictos, pero generalmente hay conflicto, digamos, ¿no? No suele ser una transición suave hacia, digamos, entre comillas, orden mundial. De hecho, que en esta gráfica lo que se ve ahí en gris, esas líneas en realidad son grandes guerras, ¿verdad? En donde se destaca obviamente la Segunda Guerra Mundial, que es la que marca lo que hoy pudiéramos conocer como el orden mundial actual. No sé si se está pudiendo escuchar bien, por favor siéntase libre si alguien quiere comentar por el medio, o si anécdota, etcétera. Así la idea es que esto pueda ser un poco interactivo y que no necesariamente sea un monólogo, ¿verdad? ¿Se escucha bien, no? Ah, ok, se escucha bien. Genial. Gracias, Liz. Gracias. Excelente. Bueno, así como ven en la gráfica, la Segunda Guerra Mundial es realmente eh, el marcante de lo que hoy conocemos como el orden mundial actual. Esto se, esto se materializa y está bastante consensuado de que se materializa en lo que llaman la conferencia de Bretton Woods. En realidad, Bretton Woods es un hotel en New Hampshire, en Estados Unidos, en donde 44 países en el mundo fueron invitados al término de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, que uno ve aquí, Paraguay también estuvo presente, el canciller paraguayo, digamos, viajó en ese momento a los Estados Unidos, estuvo también presente, y son 44 países las que atienden a esta conferencia en los Estados Unidos, y se acuerdan varios puntos. Es decir, eh, Estados Unidos se compromete eh, a defender al mundo en una manera, o sea, defender más que al mundo, defender las líneas de tránsito del comercio. Es decir, Estados Unidos asume ese rol a cambio también de que el dólar se vuelva la moneda en que los países puedan comercializar. Es decir, Estados Unidos se compromete a hacer inversiones importantes, a continuar las inversiones en defensa, y poder proteger las líneas de tránsito, por sobre todo marítimos. En aquel entonces era el más importante, obviamente. Era incipiente, digamos, las líneas de tránsito aérea, y bueno, lo terrestre era muy limitado, porque en realidad lo principal era cruzar los grandes océanos, Atlántico y Pacífico, para hacer los grandes comercios. Hoy parece, hoy es algo que damos por sentado, ¿verdad? Es decir, hoy eso es algo que decimos, bueno, cualquier otro negocio que quiere, o sea, si yo quiero vender algo a Asia o Europa o a Estados Unidos o a África o Australia, hoy yo sé que puedo y que no hay problema, digamos, ¿no? O sea, podría haber cuestiones de competitividad, podría haber, el flete podría ser un poco más caro, un poco más barato, pero hoy como una empresa, digamos, no se me ocurre de que yo voy a enviar mis productos y que piratas van a quedarse con la mercadería. O de que venga un país y diga, o sea, naciones, digamos, secuestrar el buque y, bueno, quedarse con todo, o decir, bueno, aquí no se puede comercializar, etcétera. Lo que nosotros a veces olvidamos, que aunque fue solamente hace 80 años atrás, el mundo nunca tuvo ese tipo de garantías. O sea, en la historia de la humanidad nunca existió esa clase de garantías donde uno pueda comercializar libremente a través del mundo. No había
no había ese tipo de garantías y era muy común poder tener que piratas o otros países, digamos, puedan interceptar mercaderías por el camino y que no se pueda comercializar. Hoy yo lo único que me tengo que preocupar es si el precio del flete o si mi producto es competitivo, cosas de ese estilo. Pero no tengo esa preocupación hoy día. Y eso es un poco las garantías que dio, ¿no? En aquel entonces Estados Unidos ofreció una garantía que fue que el dólar, a cambio también de que el dólar sea la moneda con la que se comercializa en el mundo, de que este iba a estar respaldado por oro. Es decir, en Fort Knox, en Estados Unidos, siempre había una equivalencia de el dólar con el oro. O sea, vos siempre iba a estar atado, digamos, al valor del dólar. O sea, el oro, quiero decir. Eso duró, bueno, duró unos 30 años, un poco menos de 30 años, y en el año 71 Nixon saca eso, ¿no? Saca eso, unas cuestiones que realmente hubo una crisis en aquel entonces, y los países comenzaron a querer retirar su oro, y Nixon puso un freno a eso, y en ese momento no se sabía qué iba a pasar, ¿verdad? No se sabía si iba a haber un debacle del dólar o qué pasó, pero bueno, en realidad lo que pasó es absolutamente nada y el dólar continuó, no se depreció importantemente. Sí, ciertamente, poco tiempo después y durante la década del 70 hubo una inflación muy importante, la mayor que sufrió el dólar. Y bueno, que por la que en ese entonces tuvieron que alzar las tasas de intereses a porcentajes inéditos. Pero bueno, en general no pasó gran cosa y hoy día el dólar sigue siendo, a pesar de no tener esa garantía con el oro, sigue siendo la moneda de reserva mundial. También Estados Unidos con sus aliados, digamos, tenía, digamos, para opinar acerca de las agendas políticas y las economías de los estados individuales, y se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿verdad? Con sus, bueno, en diferentes formas poder proveer estabilidad y rescatar, si es necesario, a economías aliadas. Y eso marca un poco el orden mundial y lo que se crea, digamos, es un mundo bipolar. Es decir, al terminar la Segunda Guerra Mundial, en realidad lo que sucede es entramos en lo que es la Guerra Fría, en donde por un lado están la Unión Soviética, pero los Estados Unidos, eventualmente creando la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, en realidad dice, pero bueno, la OTAN hoy día está un poco más expandido, y el Warsaw Pact, digamos, ¿no? El Pacto de Varsovia, este, que era un poco el mundo bipolar y, eh, bueno, lo que marcó un poco la Guerra Fría. Lo importante aquí recalcar es que Bretton Woods y este nuevo orden mundial mucho más ligado a una estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos y por añadidura, digamos, de sus aliados, digamos, de estas naciones que se adecuaron, digamos, a este acuerdo, digamos. Eh, Mucho menos así, una cuestión de generar valor para todo el mundo. O sea, evidentemente el comercio era uno de los temas principales, digamos, de expandir el comercio internacional como una manera, pero estaba pensado en, vamos a expandir el comercio internacional entre todos los países como para que nos sea más difícil entrar en guerras. Pero la idea primordial de los Estados Unidos y en realidad de prácticamente todos los países del mundo, la defensa nacional siempre viene primero en toma de decisiones, viene primero antes que el comercio y el dinero, etcétera. Es decir, la defensa nacional es un concepto existencialista, digamos, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a hablar de tener mayor comercio si nosotros como nación dejamos de existir? Entonces es así primal, digamos, ¿no? Entonces es importante nomás recordarle que estas medidas son tomadas más bien en primer momento pensando en la defensa nacional y de luego también en el comercio internacional. Entonces, bueno, ciertamente los Estados Unidos hace esas inversiones y se vuelve, el ejército americano invierte
más que los siguientes 10 países sumados, ¿no? En el ranking de inversiones en ejércitos. Y bueno, de los siguientes 10, 8 son, es decir, aliados, ¿verdad? También, que en realidad sumaría más bien a Estados Unidos digamos, de la otra parte, digamos, ¿no? Entonces, Estados Unidos también hoy día tiene un alcance mundial, algo nunca alcanzado por ningún país ni un imperio. Bueno, yo me recito un poco a la atribución de imperio, pero bueno, ningún país del mundo tuvo este tipo de alcance en el planeta Tierra. Es algo sin precedente en la historia de la humanidad. Esto permite de que se puedan ir gestando diferentes regulaciones que permitan que los países puedan comercializar entre sí. Primero entre 23 países, 38, y van viendo que van subiendo la cantidad de países que se adecua a reglas de juego para cómo comercializar, ¿sí? Y finalmente se crea, en el 93 se crea la Organización Mundial del Comercio, que aglomera todos estos diferentes acuerdos y crea un organismo y por sobre todo crea una especie de mecanismo de resolución de conflicto, que bueno, uno puede debatir qué tan efectivo es o no, pero bueno, existe por lo menos uno dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y eso marca realmente un antes y un después del comercio en el mundo. Esto permite de que por sobre todo los países puedan sacar el jugo a su ventaja comparativa a otros países, de que países por primera vez en la historia de la humanidad, países pueden pegarse el lujo a dejar de producir las cosas en las que no son competitivos y enfocarse en producir en los productos y servicios que sí son los más competitivos. Es decir, anteriormente países, naciones, digamos, tenían que más o menos, no podían depender de otros países de poder producirle, por ejemplo, cosas básicas de la canasta básica familiar, por ejemplo, ¿no? Mucho de las economías era parecido al Paraguay en la época de Francia, en donde Paraguay tenía que producir todo, digamos, o sea, todo, o sea, desde de la tela para poder producir la ropa, para que la gente se pueda vestir, hasta la comida, hasta los muebles, hasta, sí, todo, digamos, se tenía que producir en los respectivos países. No podía un país realmente depender de otro, de la producción de otro, como para, eh, por lo menos de lo básico, ¿verdad? Es decir, un país como para poder sobrevivir como un país. Hoy día nos encontramos en una situación muy diferente. Hay varios países del mundo que si por algún motivo se corta el comercio exterior, se mueren de hambre, literalmente. O sea, el país deja de existir, va a haber revuelta al tercer día. Y bueno, lo vivimos, una pequeña mini versión de eso lo vivimos durante la pandemia, donde mucha gente no se dio cuenta de la importancia para la vida que tiene hoy día el comercio exterior y la manera en que los países se han vuelto interdependientes de una manera en que su propia existencia podría estar en juego si es que no existe el comercio exterior. Eso también es algo inédito en la historia de la humanidad, que solo se pudo dar con este nuevo orden mundial, digamos, en la que hoy vivimos. O el orden mundial, no es nueva ya, es de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos un aumento extraordinario en en el comercio internacional y por eso, bueno, las exportaciones, ¿verdad? O sea, importaciones, obviamente. En una forma que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Pero atado a esto lo que vemos es prácticamente línea a línea, o sea, uno puede ver de que el Producto Interno Bruto de los países y por sobre todo el producto de ingresos per cápita de los ciudadanos del mundo creció exponencialmente. Hoy día cualquier persona de clase media baja disfruta de servicios que solamente la nobleza tenía en el pasado. No decir de que hoy no existe pobreza, de que no hay otros desafíos muy importantes, pero en la gran parte de la historia de la humanidad, el ser humano, la gran mayoría
salvo el 1 o 2% de los más ricos, digamos, los más privilegiados, tenía que preocuparse que iban a comer esa noche. Y no sabían si es que iban a comer esa noche. O sea, realmente la historia en sí de la humanidad a través de los milenios ha sido una historia de mucha lucha y extremada pobreza en comparación a lo que hoy se vive. Si vemos el aumento del Producto Interno Bruto del mundo y vemos el aumento del comercio exterior, uno puede ver una relación absolutamente directa. Es decir, está muy claro de que el aumento del comercio exterior ha permitido que el Producto Interno Bruto pueda subir. Cuanto más comercio, mayor sube las riquezas. Y esto si vemos, esto es viendo solamente de los últimos 200 años, pero si vemos a través de los milenios, digamos, en realidad la humanidad ha sido siempre pobre. La gran mayoría. Vemos en películas y cosas así que realmente, no sé, en la época del Imperio Romano y cosas así, vemos un montón de gente privilegiada, pero eso que vemos en las películas realmente es una casta muy, muy pequeña. En realidad, la gran mayoría de las personas vivía con muy pocos ingresos. Y esto también se refleja en la pobreza, ¿no? Los niveles de pobreza en general han bajado. La cantidad de personas que somos, digamos, ha aumentado exponencialmente en el mundo. Y vemos en todo, a todos los niveles, digamos, ¿no? La pobreza ha bajado. Ciertamente, no estoy diciendo que, bueno, se ha solucionado el problema de la pobreza en el mundo, porque no, todo lo contrario, lo que es más. En los últimos años se ha visto de que en el mundo entero más bien se está llegando a una especie de mesada, digamos, en cuanto a la pobreza y no se está avanzando con el mismo ritmo que se avanzaba antes. Pero en líneas generales, en la historia de la humanidad y a través de todos los otros imperios digamos, los otros órdenes mundiales, digamos, que existieron, eh, estamos viviendo un muy buen momento para la civilización humana. Bueno, luego en 1989 cae el muro de Berlín y por sobre todo se disuelve la Unión Soviética. Y el mundo vive lo que por primera vez, digamos, el unipolar moment que le llaman, en donde solo existe una sola potencia en el mundo, ¿no? Es decir, los Estados Unidos. Y realmente es un momento único. Eh, y parece todo muy lindo, ¿verdad? Porque uno ve esa relación directa entre el comercio exterior y y el aumento de la riqueza. Y también uno ve de que en los últimos 70 años, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial, es la primera vez en la historia de la humanidad que existen tantas décadas, tantos años sin guerras mayores, así grandes guerras, ¿no? Entonces, es como que se vive un muy lindo momento y bueno, Estados Unidos también, esto se ve reflejado en su política exterior, en donde hay toda una tesis, digamos, en el comercio exterior americano, donde la política exterior americana, donde dice, bueno, si nosotros nos preocupamos y le ayudamos a todos los países a poder comercializar entre todos, eventualmente todos los países van a ver el, de que la democracia y, bueno, las democracias liberales, digamos, como se conoce, digamos, eh, que se vive en el occidente, de que esa es obviamente la mejor manera, digamos, ese era un poco el argumento que hacía, que obviamente era la mejor manera de operar en un país y de que si tan solo permitimos ya a que todos los países comercializar entre sí, todos los países van a volver a ser democracias liberales y vamos a dejar de tener grandes guerras. Ese era un poco el raciocinio que se usaba, y bueno, como parecía todo color de rosa, y bueno, cuestión de ver la política que tenía los Estados Unidos. Porque anteriormente, durante la Guerra Fría, la política de los Estados Unidos era se llamaba containment, ¿no? De contener a su rival, que era la Unión Soviética, o bueno, los países del Pacto de Varsovia, ¿verdad? Era, bueno, de contener
Y al contener, o sea, no luchar de frente y derrocar, digamos, a la Unión Soviética, es como que por decanto nomás, o sea, de forma orgánica, digamos, entre comillas, el mejor modelo funcionó. Entonces, todo parecía color de rosa, o sea, con tal de que nosotros podamos comercializar abiertamente con la mayor cantidad de países en el mundo, podemos ayudarles a poder construir riqueza, todas las economías del mundo naturalmente, orgánicamente, así como fue con la Unión Soviética y Estados Unidos, se van a volver democracias liberales. Ese era un poco el pensamiento. Y esto puede bajarlo, o sea, no es que yo opino esto, sino que esto, abajo, yo le puedo dar después esto, ahí, en la línea abajo son los links a la política exterior americana, la política oficial del gobierno norteamericano. Bueno, tanto es así que en el año 2001, con bastante lobby de los Estados Unidos, China ingresa a la Organización Mundial del Comercio. Y luego en el 2012, Rusia entra también a la Organización Mundial del Comercio, que eso permite, al entrar a la Organización Mundial del Comercio, en los países se comprometen a cumplir algunas reglas básicas para el comercio, y el antes y el después de haber entrado en la Organización Mundial del Comercio es obviamente extremadamente notorio. Y bueno, de ahí China comienza su crecimiento exponencial. China comienza su crecimiento exponencial, tanto así de que hoy, dependiendo de cómo lo ve, uno puede considerarlo incluso la economía más fuerte o no del mundo en este momento. Hay diferentes opiniones, pero sin lugar a dudas ha crecido muchísimo. Pero se comienza a ver de que en el 2018, perdón, 2013 sube Xi Jinping y él ya tiene otras ideas y es como que pareciera de que a pesar de haberle permitido, digamos, de comercializar libremente, no es de que China se está volviendo una economía, una democracia liberal. Y lo que es más, el otro país que es Rusia, digamos, otro gran país, solía ser el otro polar, digamos, el otro, del mundo, tampoco, ¿verdad? Es decir, y es como que ya se comienza a pensar, che, ¿será que esto realmente es así, de que dejamos comercializar y que, de que estos países todos van a volverse democracias liberales? Y China obviamente haciendo inversiones, digamos, con el One Belt, One Road, la iniciativa, digamos, de One Belt, One Road, tomando mayor dominio de puertos estratégicos y, bueno, otro tipo de infraestructura en el mundo y por sobre todo creciendo su influencia en el mundo, que ya comienza a generar preocupación para los Estados Unidos. Esto se llega a un quiebre, digamos, mucho más oficial, cuando en el noviembre de 2020 Xi Jinping finalmente publica le llaman plenum, digamos, en noviembre de 2020, donde pinta bastante de lleno, digamos, su visión para los próximos 50 años de China. Y obviamente en ningún lado escrito ahí habla de volverse una democracia liberal ni nada, ¿verdad? Sino que más bien habla de contener mucho más la versión, o sea, cambiar, digamos, la versión del capitalismo que tienen y, bueno, tener ese tipo de seguir y, bueno, como en inglés, como se dice, double down en el tipo de capitalismo restrictivo, capitalismo versión china, digamos, que ellos tienen. Y luego, en febrero de 2022, bueno, el otro país de gran relevancia, que es Rusia, invade Ucrania y, bueno, creando todo lo que eso implica, digamos, ¿no? Entonces, en consecuencia, vemos en octubre de 2022, de manera oficial, digamos, el gobierno de los Estados Unidos hace un cambio de timón. De hecho, que en el último párrafo del prefacio, digamos, del documento de National Security Strategy, Biden técnica, así, habla de habla de un cambio de timón, digamos, ¿no? De cómo manejar a futuro en la política exterior de los Estados Unidos. Y ahí venimos a donde estamos hoy.
en donde, como fue en toda la historia de la humanidad, en estas regiones que están ahí pintadas, siempre hubieron conflictos. Este, entonces, al cambiarse la estrategia y la política exterior americana, es como que cambian esa idea de que vamos a comercializar nomás entre todos, vamos a hacer cada vez más un mundo globalizado y cambia la política a, hey, en algunos casos tiene sentido el proteccionismo, tenemos que hacer un poco lo que Trump llamó como America First, pero que eso en realidad, bueno, eso es un término que él utilizó, ¿verdad? Pero eso ya es algo que en diferentes palabras, digamos, se habló de, bueno, vamos a orientar un poquito más hacia adentro, no vamos a tomar ese rol tan de policía del mundo, pero sí definitivamente más de frente defender los intereses nacionales, ¿verdad? Eso lo pueden leer, está también siempre el link ahí en el documento en extenso de la política exterior americana. Y lo que se espera, o sea, lo natural, digamos, después del 2022, un poco de manera oficial, digamos, que hace esto, es de que en estas regiones del mundo donde por la historia de la humanidad han siempre habido conflictos, se espera de que probablemente de vuelta comience a haber mayor cantidad de conflictos. Es lo que se, bueno, es como que por decanto, digamos, ¿no? No es que lo digo yo, sino que es un poco, si volvemos a como era antes del orden que había después de la Segunda Guerra Mundial, este, uno pensaría, o sea, lo razonable es pensar de que el mundo volvería a ser un poco más de cómo fue antes. Bueno, entonces volvemos a, bueno, ¿y ahora qué? Ahora sí, un poco bueno, emprendiendo. ¿Qué hacemos al respecto? ¿No? ¿Cómo emprender en el nuevo orden mundial? Bueno, atrás a lo que hablábamos de Rey Dalio y un poco su lectura o interpretación, que es bastante consensuado, ¿no? No es para nada controvertido, digamos, su visión acerca de los órdenes mundiales, digamos. Y así como decíamos al principio, ciertamente en Estados Unidos vemos varios señales, o sea, señales de declive, ¿verdad? Es decir, una deuda aumentando importantemente, mayor conflicto interno, eh, la reserva, o sea, es todavía la moneda de reserva, pero comienzan a surgir ideas de, no sé, Bitcoin o otros, digamos, ¿no? El liderazgo cada vez se ve menos fuerte, o sea, un poco más débil. O sea, hoy cualquiera gane las elecciones en los Estados Unidos, en realidad es líder de la mitad de la población. La otra mitad, en la elección pasada, por ejemplo, la otra mitad ni siquiera reconoció, digamos, como su líder al presidente actual. Y bueno, cada vez cerca a lo que es o sea, más conflicto interno, por decirlo, ¿no? O sea, vemos varios de estos. O sea, ahora, y vemos también en las rayas estas que vemos, se parecería de que hay un claro declive de Estados Unidos y un claro aumento en China, digamos, ¿no? Sí. Pero lo que yo les quiero recordar nomás, que cuando miramos los datos crudos, esto no siempre pinta así. Es decir, si uno mira, por ejemplo, en el punto, si uno mira en los 80s, antes de que se disuelva la Unión Soviética. Si ustedes se fijan en la raya que es con puntos, digamos que es lila, en aquel entonces parecía de que Rusia, en algún momento, en un par de décadas más, parecía de que Rusia iba efectivamente ser más fuerte y volverse el imperio mundial. O sea, iba para arriba, digamos, ¿no? Y Estados Unidos ya estaba en un declive en aquel entonces. Lo mismo se podía decir de Japón. En los 90, en los colegios se decía que ya, o sea, en los 80 y los 90, se decía que ya había que aprender japonés, porque Japón iba a volverse la economía más importante del mundo. Luego vinieron nomás digamos, los problemas de los tigres asiáticos que le llamaban, digamos, a finales de los 90, y eso como que mató, digamos, la economía de Japón y Japón quedó en lo que se llama la década perdida, donde Japón prácticamente por una década no creció en absoluto e incluso vemos un declive también en Japón.
Y, o sea, mi punto al que quiero llegar es, no necesariamente las tendencias siempre se cumplen. Puede que sí, puede que no. Eso cada uno y no doy juicio de valor. Solo decir de que no necesariamente porque un país está subiendo y otro está bajando significa que estas líneas se van a cruzar. Lo que es más, vemos problemas muy serios dentro de China y por sobre todo en el crédito, digamos, ¿no? Es decir, China tiene una prioridad nacional que es el empleo. Si ellos no producen la suficiente cantidad de empleo para los 1.500 millones de personas que son, este, eh, ellos tienen un serio problema que podría derivar en una especie de guerra civil o revolución dentro de China. China, de hecho, que es una economía de un país, digamos, bastante eh, controlado, ¿verdad? Es decir, uno, no es que uno puede ser campesino en el interior de China y decidir ser ingeniero informático y trabajar en la ciudad. Te tienen que asignar eso desde el Partido Comunista, te tienen que asignar eso. Uno no tiene ese tipo de movilidad que uno tiene en países del occidente. Y lo que vemos es de que el nivel de crecimiento de la deuda china es mucho mayor a otro. China también tiene otras cuestiones de demografía. Ellos instalaron una política de un solo hijo que hace de que ellos tienen una población bastante mayor, que son todas cuestiones que puede que sí sea una potencia como puede que no, ¿verdad? Es decir, no está cantado el futuro, no está en piedra. Estados Unidos también, es decir, está teniendo sus desafíos sin lugar a dudas, pero puede remontar, ¿por qué no? Es decir, es hoy día, junto con China, un competidor fuerte en lo que es la carrera hoy día de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que promete poder aumentar la productividad exponencialmente de las personas. Puede que se dé, puede que no. Mi punto principal aquí es que no está necesariamente cantado. No siempre se cumplen las tendencias. En cuanto a la reserva como moneda, el dólar ciertamente está perdiendo potencia. En la utilización del dólar de los Estados Unidos, de utilizarlo como medida, como las sanciones que Estados Unidos usa, utilizando el poderío de su moneda, está causando estragos un poco. Pero la realidad es que hoy día, en este preciso momento, las otras opciones como son el yuan chino, este, el dólar canadiense, Bitcoin, todavía no son alternativas que se pueden utilizar. Es decir, si yo les digo ahora, bueno, pongan todo su dinero en el dólar, ustedes capaz lo harían. O sea, es una opción. Y si lo cambian de vuelta, están bastante confiados de que más o menos el mismo valor van a poder recuperar. Para el yuan, para el Bitcoin, no sé si tendrían hoy día la misma fe. Puede que sí, puede que no. Y finalmente, en junio, quiero decir, el 2021, Estados Unidos publica un poco un roadmap, digamos, ¿no? Para sus empresas y sus corporaciones de recomendaciones sobre qué hacer. Principalmente habla de salir de China, idealmente, o si van a seguir haciendo negocios con China, siempre tener una alternativa. En caso de que por algún motivo no se pueda seguir comercializando con China o comercializar con China sea más difícil, es una advertencia, digamos, de que, hey, opten por otras alternativas. Es aquí donde, bueno, todas las empresas americanas, las marcas americanas, activamente están buscando no necesariamente salir de China, pero ciertamente poder ya construir otras alternativas. Incluso Apple, que era uno de los que más estaba comprometido, digamos, con el modelo, digamos, de producir todo en China, Apple está armando su segunda fábrica en India, también Foxconn, posiblemente a uno de Estados Unidos, TMC, a ver si se llama, el productor de chips de Taiwán, está también produciendo, o sea, armando una fábrica de chips en Estados Unidos. Pero por sobre todo lo que se está haciendo es o nearshoring y lo que llama también friendshoring, digamos, ¿no? O sea, de producir en países más bien amigos aliados, digamos, ¿no? Entonces, solo para diferenciar, si es lo que se habla aquí
se recomienda, digamos, tener alternativas siempre en onshoring, o sea, siempre tener una alternativa en la cadena de valor, o dentro del país, o cercano, o de última en un país en donde hay menos posibilidades de conflicto, por sobre todo tener en cuenta si está dentro de este rango, de esta sombra, digamos, donde históricamente siempre hubieron conflictos. Y esas recomendaciones. Entonces, ¿qué hacemos en Paraguay? ¿Verdad? Es decir, el camino al que está yendo está muy bueno, haciendo la bioceánica, armando diferentes alternativas. Las inversiones que se están haciendo de hidrovía para asegurar el comercio es muy positivo. Pero Paraguay es un poco rezagado, ¿verdad? Un poquito, muy poco, un poco tarde ya, ¿verdad? Pero hay que alentar de que el gobierno nacional sí pueda conseguir por ese camino para que haya la mayor cantidad de opciones posibles y mercados posibles a quien vender nuestros productos. Paraguay, ciertamente, así como vimos en la pandemia, eh, capaz no se van a morir de hambre las personas, pero Paraguay industrialmente produce muy poco. Entonces, tenemos que asegurar el comercio internacional. Y también nuestra producción, por ejemplo, de soja, de carne, etcétera, depende de que tengamos mercados extranjeros. Paraguay no tiene la capacidad de absorber y poder vender internamente todos esos productos. Paraguay tiene ventajas competitivas. No hay muchos lugares del mundo donde hay buen suelo para la producción de comida. Uno pensaría que sí, pero en realidad no. Aquí es todo lo que ven ahí, es todo lo verde. Eso es lo único que es verde, que realmente tienen suelos muy buenos para la producción. Todo lo que ven ahí de púrpura, digamos, o lila, esos son zonas, como por ejemplo donde está el Chaco, digamos, son zonas donde se puede producir agricultura a escala, pero no, pero con mucha ayuda, con mucha tecnología, etcétera. Y el resto de lo que está en gris, prácticamente no sirve para la agricultura, para producir comida. En el caso eventual de conflictos, como hablamos, van a haber países que van a tener inseguridad alimenticia. Lo que está verde son los que tienen asegurado, por ejemplo, Paraguay sí tiene asegurado, pero países tan cercanos como Chile y Bolivia no tienen Perú, Colombia, no tienen asegurado el consumo para su población. Paraguay puede aprovechar ese tipo de realidades. Así que, bueno, mensaje un poco de movernos. Ustedes vio la nueva propuesta actual del gobierno de eliminar la estabilidad laboral. ¿No cree usted que este tipo de medidas obedecen a esta búsqueda de alternativas o opciones para el asentamiento de empresas americanas? La estabilidad laboral podría representar en ese sentido un sobrecosto un tanto elevado. Y este tipo de medidas no estarán obedeciendo a recomendaciones del Banco Mundial FMI en pro de generar nuevas alternativas a la China. Bueno, un tema de debate, ciertamente. Gracias, Liz. Bueno, FMI recientemente sí ofreció al gobierno nacional no estoy en el tema, o sea, yo de los medios, no tengo yo, a pesar de que el proyecto en el que estoy, o sea, no hablo para por el gobierno norteamericano, para nada. Pero bueno, FMI definitivamente ofreció al gobierno nacional un crédito a muy baja tasa de 500 millones de dólares con algunas, como típicamente lo hace el FMI, con algunas cuerdas atadas, ¿no? Entre ellas habla más bien de cuestiones así relacionadas a la sostenibilidad, etcétera. Entonces no hay una directriz necesariamente del Banco Mundial, el FMI, para hacerlo, pero y desconozco cómo el Ministerio de Trabajo, no sé quién hizo, digamos, esta propuesta de eliminar la estabilidad laboral, pero sí hay presión de las empresas, de las grandes corporaciones que están queriendo instalarse en el Paraguay, de obviamente flexibilizar todo lo posible, lo que es, digamos, las leyes, digamos, todo lo que podría hacer de que la fuerza laboral paraguaya pudiera ser lo más competitivo posible. Eh, yo no quiero hacer juicio de valor sobre qué es mejor, qué es peor, pero en realidad, en términos relativos y por sobre todo en cuanto a la región, Paraguay ya tiene, en mi opinión, ya tiene leyes que permiten de que, el paraguayo, digamos, pueda, que el paraguayo pueda
ser competitivo como empleado, digamos, ¿no? Para corporaciones internacionales. Más diría, o sea, una recomendación diría de que el gobierno paraguayo sí invierta mucho más en la educación de su fuerza laboral, porque yo escucho mucho más frecuentemente de corporaciones, especialmente empresas americanas, que les cuesta muchísimo poder reclutar profesionales en Paraguay, profesionales, digamos, que puedan dar mayor valor agregado a su trabajo, digamos, ¿no? Es decir, entonces mi respuesta es que yo creería que no, no he escuchado que el Banco Mundial, esto también, un poco para eliminar un poco de las teorías de conspiración que hay, toda esta organización, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la política exterior americana, de esta que hablamos, digamos, en realidad lo ponen todo por escrito. Las estructuras de estos grandes países, incluyendo a China, ¿verdad? Son demasiado grandes como para que se pueda en cuatro paredes nomás manejar y verbalmente nomás manejar o manejarse con documentos escondidos, digamos, ¿no? Mismo, así como Estados Unidos tiene publicado, cuál es todo lo que te estoy diciendo, tiene bien publicado, digamos, todo lo que es esta política exterior americana. China también lo tiene en blanco y negro, digamos, cuál es su política, que es un poco hablado como si fuese algo bien controvertido. En realidad lo imprime, digamos, en blanco y negro. Y el Banco Mundial, el Fondo Monetario también, uno puede bajar los documentos y si uno sabe interpretar el texto, ahí es donde sí, capaz es un poco oculto, en que el texto en la que está escrito generalmente está escrito en una especie de código, digamos, ¿no? En el sentido de que usan palabras menos directas, digamos, para referirse a uno u otro punto. Pero eso en realidad uno lo lee perfectamente. Este, eh, entonces, yo no creería que no. O sea, realmente, esa es la respuesta. Yo creería que no responde a una cuestión así de imposición. Sí, ciertamente las corporaciones siempre van a empujar a tener que los empleados tengan menos derechos y que los empleadores tengan mayor derecho. Eso es la realidad de las empresas en general. Este, pero creería, mi recomendación, digamos, si es que me la preguntan de algún día para el gobierno nacional, no sería necesariamente empezar por ahí. Yo empezaría más bien por inversiones en educación como para que el empleado paraguayo sea más capaz, sea más competitivo, digamos. Este sí es un problema para la población. Francisco, ¿qué papel juegan las instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional en el desarrollo económico sostenible de los países más pobres? Ah, no, pero había uno acá. Una consulta. Quisiera realizar una exportación. ¿Qué producto sería lo ideal? Ah, Rosaria, mira, si, eh, si sabes cuál, avísame. Yo también estoy en la búsqueda de lo mismo. Mira, la respuesta sería, siempre tratemos de exportar lo que somos competitivos. Toda empresa, todo emprendimiento debe nacer de la demanda. Cuanto mejor conozcas a quién podría comprar tus productos, ahí te van a responder todas tus consultas, digamos. Entonces, una vez que vos conozcas, bueno, cuáles son las grandes demandas que hay en el mundo y de qué, o en la zona que busques, digamos, en la región, por ejemplo, alinear eso con en qué yo podría ser competitivo. O sea, agarrar esos globos. Bueno, este mundito de las cosas que demandan el mundo, que vemos que hay demandas insatisfechas, digamos, y pues está el globito de cosas. Estas son todas las cosas que yo puedo ser súper competitivo, que me encanta, que es, digamos, un poco mi pasión. Y seguramente si uno conoce suficientemente bien esa parte de demanda, y me conozco suficientemente bien sobre qué son las cosas que verdaderamente puedo ser competitivo, esas generalmente solapan en una parte y dentro de ese globito, digamos, está en el tipo de producto que yo puedo ser exitoso en el mundo. Francisco, pero ¿qué papel juegan las instituciones globales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en el desarrollo económico y sostenible de los países más pobres? Bueno, el Fondo Monetario Internacional se creó para poder proveer estabilidad en, y evitar de que hayan de que los países como que caigan en default y imploten, digamos, ¿no? O sea, generalmente, o sea, un cliente conocido, por ejemplo, Argentina, ¿verdad? Es decir, el Fondo Monetario Internacional suele entrar
cuando está por entrar en default, o no sé, Pakistán y bueno, todos estos países, Grecia en su momento, etcétera, se creó realmente para ese fin. Y el Banco Mundial se creó como una especie de banco de inversión de poder atender en espacios donde el sector privado no encuentra competitivo un tipo de préstamo de ese tipo, o de que los países si no cuentan con el suficiente aval crediticio, digamos, como para que sea interesante para la inversión privada. Te voy a dar una opinión muy personal, digamos, qué papel juegan estas instituciones globales. Mi respuesta sería un papel cada vez menos relevante. Esa es mi... En la medida en que las economías y por sobre todo las empresas han crecido más que sus instituciones públicas, son menos relevantes. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando estas instituciones se crearon, muchas de las grandes inversiones que tenía que hacer eh, un país, no sé, un ferrocarril, puertos, no sé, sistemas de transporte público, grandes, siempre tenía que recurrir al gobierno porque no existía la banca, luego no podía hacer ese nivel de inversiones. Hoy hay empresas de 2 trillones de dólares, digamos, ¿no? Es decir, hace poco... eh, Ok, ok, excelente. Muchas gracias. Termino, entonces, bueno, cada vez menos relevante realmente. Y creo que en lo verbal nunca queda. Perfecto, creo que contesté las preguntas. ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias, estimado doctor Daniel Eduardo Oviedo López, por tu excelente disertación. A continuación, daré lectura del certificado de agradecimiento y reconocimiento otorgado por resolución de Canal 56 del 2024, otorgado a Daniel Oviedo por su experta disertación en la videoconferencia magistral Emprendimiento en el Nuevo Orden Mundial, realizado en la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Asunción, 12 de septiembre del 2024, firman el doctor Eduardo Francisco Chavarrijó, rector, y la doctora Ivonne Jacqueline Alarcón Villalobos, decana de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. De esta manera también vamos cerrando la primera presentación del día de hoy. Recordamos a todos los presentes e invitamos también a que puedan participar en la segunda actividad que vamos a tener el día de hoy a las 19 horas. Reiteramos el agradecimiento al doctor Daniel Eduardo por haber contribuido en esta semana y también invitamos al mismo para que nos siga acompañando en las siguientes videoconferencias y también de forma presencial el día sábado. Muchas gracias nuevamente, estimado doctor Daniel Eduardo. Muchas gracias a ustedes por la atención y por todo. Muchas gracias. Buenas noches.